Voy a entrar de lleno para aquellos que tienen tiempo siguiendo a Cristo o asistiendo a una iglesia. Hoy es lo que llaman como a la entrada a como la semana mayor o la semana antes de que Jesús, bueno, el próximo domingo sería el domingo de resurrección. Y hoy técnicamente viene siendo domingo de Palmas, es cuando Jesús entra, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito. Mi tarea delegada por nuestro pastor es yo concluir la serie que traíamos y la manera, de una vez le digo, si usted está esperando que al final lo conecte de alguna manera a la entrada triunfal o al domingo de Palmas, no va a suceder. Sí, mi tarea es cerrar la serie, pero escuche, hay algo muy interesante porque al Jesús entrar ese día, Él completamente cambia las expectativas. Había una expectativa acerca del Mesías, había una expectativa en ese tiempo de la persona que iba a venir y les iba a dar libertad al pueblo judío. Y Jesús no entra con un ejército listo para quitar a Roma. Ellos creían que la libertad iba a ser libertad de un gobierno, de un imperio, más la libertad que traía Jesús iba muchísimo más allá de cualquier gobierno y cualquier imperio. Era una libertad de mis pecados y de tus pecados. Y en ese día los expertos esperaban ver a Jesús de una manera, y Jesús llega y hace algo que completamente cambia sus expectativas. Y escúcheme, y algunos momentos antes de esto, Jesús tendía a hacer esto, que cuando pensaban los expertos en ese tiempo, aquellos que estaban más cercas a Dios, aquellos que estudiaban las escrituras, aquellos que eran los que nos daban respuestas acerca de Dios, Jesús tenía una manera de constantemente romper esas expectativas que ellos tenían. Y especialmente en el versículo con el que abrimos el día de hoy, es Jesús Él hace lo que el Mesías, la expectativa o la expectación, lo que ellos asumían que iba a ser el Mesías, no iba a ser. Y es que va y cena, entra a la casa de ellos lo llaman un pecador o alguien que colectaba, era cobrador de impuestos. Y un cobrador de impuestos, ¿cuántos pagaron sus impuestos al final del año? ¿Cuántos recibieron? Yo no fui de esos privilegiados, yo tengo que pagar. Entonces yo odio pagar impuestos como todo ser humano normal. Entonces el colector de impuestos aún en este día no es el más famoso del mundo. Ahora en esos tiempos era aún más criticado. ¿Por qué? Porque regularmente eran personas que eran judías. Entonces es mi propia sangre como robándome y luego pidiéndoles, por ejemplo, ellos le decían, tú tienes que pagar 10, pero Roma nomás pedía 8, entonces ellos se quedaban con 2. Y yo sé que ustedes no saben lo que eso es, ¿verdad? Pero es más o menos como ellos vivían. Entonces Jesús entra y cena con alguien que es un colectador de impuestos. Y no nomás con él, sino que el colectador de impuestos, adivina qué tenía muchos amigos igual de como su bando, ¿no? Como súper pecadores, súper malas personas. Todos los líderes religiosos o los expertos dicen, ¿cómo es posible que tú comas, que tú entres a la casa de pecadores, de cobradores de impuestos? ¿Recuerda como le dije que Jesús siempre rompe expectativas? Les voló la mente con lo que les contestó. Y esto es Marcos capítulo 2 versículo 17. Y esto es lo que Jesús dice. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos, todos digan enfermos, los enfermos sí. Y luego continúa. Y esa es la parte que realmente confundió a todos los expertos, porque dice, no he venido a llamar a los que se creen justos. Me encanta como agrega si se creen justos. No es que sean justos, pero se creen justos, sino a los que saben. ¿Cuántos aquí saben que son pecadores? Dice, sino que he venido por aquellos que saben que son pecadores. Esto completamente rompió esa expectativa que ellos tenían. ¿Ves? Porque en su mente y en la manera de que Dios trabajaba es,
si yo trabajo lo suficiente, por eso dice, se creen justos, yo voy a justificar mi salvación, yo voy a justificar que yo tengo una buena relación con Dios. Y Jesús llega y dice, no he venido por aquellos que creen que se pueden salvar solos, vengo por aquellos que saben que necesitan de un Salvador. Aquellos que saben que por sus propias fuerzas no son suficientes, que por su propia inteligencia, aunque son súper inteligentes, dependen de alguien superior. Aquellas personas que han tratado con todas sus fuerzas y cuando llegan a sus límites, deciden depender y confiar en un Dios de lo imposible. Aquellos que saben que tienen límites y que necesitan de un Salvador. Con aquellas personas yo he venido a relacionarme, a ir y cenar a sus hogares, ir y pasar el tiempo juntos. Escúchame, para muchos de nosotros, Jesús simplemente quiere pasar tiempo contigo. Y tal vez, esto no es parte de mis notas, pero tal vez tú te sientes como el más pecador de los pecadores, aquella persona que tú dices, Dios no quisiera tener nada que ver conmigo. Escúchame, si tú requieres de un Salvador, si tú estás dispuesto a dar la bienvenida a Dios, a Jesús, a tu hogar, Él está dispuesto a entrar. Entonces, Jesús le dice esto a los expertos, dice, y su mente de ellos es como que, ¿what? Y esto sucede, escúchame, esto sucede después de otra de mis historias favoritas que ahorita vamos a hablar. Entonces, en el mismo capítulo, en la pura entrada del capítulo, eso es lo que sucede. Y Marcos capítulo 2, versículo 1 al 3, esto es lo que sucede. Y esto, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, esto es antes de que ya tuve esta conversación con los expertos, ¿ok? Varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto a la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera enfrente de la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres, y todos digan esta palabra conmigo, cargando. Llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Esto sucede un poco antes de que Jesús le dijo esto a los expertos, ¿ok? Entonces, está Jesús predicando en un hogar, porque recuerda, él está dispuesto a entrar a tu hogar si tú lo invitas, y está predicando, y de repente hay tanta gente, y de repente en medio de este servicio o esta reunión, llegan 4 hombres cargando a un paralítico. Y esta es una escena increíble, y tal vez ya tienes mucho tiempo en la iglesia y has escuchado esta historia bastante veces, pero mi meta y simplemente mi tarea en este día es compartir 4 puntos breves contigo acerca de lo que podemos aprender de esos 4 hombres y de la multitud. Y mi esperanza y mi oración es de que al final de este sermón vamos a regresar a esas palabras que Jesús dijo: yo he venido por aquellos que saben que son pecadores. Yo he venido por aquellos que necesitan a un Salvador. ¿Usted sabía que esta iglesia inició de Jesús teniendo un encuentro con alguien que estaba extremadamente lejos de Dios en ese tiempo? Con nuestro pastor. Literalmente el pastor ha compartido esa historia múltiples veces, pero estaba en un punto de su vida donde estaba lo más lejos de Dios posible, y ese fue el día, porque él le dio cabida a Dios. Ese fue el día que Jesús transformó su vida, y ese mismo día él se bautizó, y ese mismo día él tuvo un encuentro con Jesús, y por eso esta iglesia se llama Lugar de Encuentro. Esta iglesia fue fundada primeramente por Dios, pero después de eso fue un encuentro de un Dios perfecto teniendo un encuentro con alguien no perfecto, teniendo un encuentro con alguien que estaba extremadamente lejos de él. Recuerda las palabras de Jesús: yo he venido por aquellos que saben que necesitan de un Salvador. Entonces, de ahí nace esta iglesia, y es más, nuestro propósito es ver vidas ¿qué? Transformadas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús ha venido a cambiar y a transformar a aquellos que están dispuestos a levantar su mano y decir: yo necesito que mi vida sea transformada. Y con esto dicho, la persona perfecta que ilustra esto es un paralítico que no tiene las fuerzas él mismo de llegar
en su necesidad, en su condición, en su situación. Tal vez tú llegaste en este día y tú dices, man, yo lo estoy pasando bien difícil. Este paralítico también la estaba pasando extremadamente difícil toda su vida. Y él decide, de alguna manera, llegar a donde estaba Jesús. Y necesitaba esto no está en mis notas, pero imagínense la Biblia no nos dice exactamente cómo sucede que 4 hombres terminan cargándolo y llevándolo hacia Jesús, pero imagínense la humildad que se requiere para saber tus limitaciones y las cosas que no puedes hacer y pedir ayuda. Tal vez iban pasando esas 4 personas y voltea el paralítico y dice, por favor, ¿me pueden ayudar? Escúchame, tal vez algunas personas en este cuarto, en esta sala, tal vez Dios quiere hablarte y simplemente decir, abre la boca y pide ayuda. Tal vez tu orgullo, tal vez tus límites, pones una sonrisa, todo está perfecto. Escúchame, después de este mensaje vamos a tener un momento en el altar. Yo te invito a que abras la boca, que pidas socorro. Jesús está aquí para ayudarte. Pero va a requerir que pongas a un lado tu orgullo y volvemos otra vez al pasado y que aceptemos que necesitamos de un Salvador. Bueno, con esto dicho, la primera cosa que estos 4 hombres nos enseñan es que ellos llegan, ¿cuál era esa palabra? Ellos llegan cargando a este paralítico. Entonces voy a invitar a Gabriel que pase en este momento y mientras yo explico este muy breve punto, le voy a invitar a que Gabriel se pare aquí a mi siniestra. No se crean. Yeah. Ok, no, pero vas a cargar el banquito mientras yo expando en el punto, ¿ok? Me dices cuando te empiezas a cansar, pero levántalo más, ok. Entonces llegan 4 hombres y llegan cargando a esta persona. La Biblia no dice qué tanta distancia tuvieron que caminar, no nos dice por cuánto tiempo, pero eso sí sabemos. Ahorita Gabriel en unos cuantos minutos sus brazos van a sentir un poquito cansados. Está súper fuerte, pero creo que no está en condición ahorita. Nah, no se cree. Escúchame, una carga, llegaron ellos cargando a esta persona. El primer punto que les quisiera expandir en esta tarde es que ellos sintieron una carga. Y una carga, escúchame, no es simplemente decir algo rapidito, no es. Ellos sintieron una carga de llevar a alguien que estaba en necesidad, alguien que estaba lejos de Dios, alguien que necesitaba de un médico, necesitaba de un salvador, el paralítico. Y ellos decidieron no simplemente pasar por el medio del paralítico y decirle, oh, ¿has escuchado que Jesús está aquí? Y el paralítico, sí. Y luego ellos encuentran la manera de llegar ahí. Ahí nos vemos. Ellos sintieron una carga, y la carga, escúchame, requiere que nosotros requiere una inversión y requiere que nosotros carguemos algo, y escúchame, nos va a costar. Entonces mi pregunta para ti en esta simple tarde es, ¿qué tanta carga tienes tú en tu corazón por aquellas personas que necesitan de un Salvador? ¿Cuántos, entre comillas, paralíticos hemos pasado en esta semana, en este mes, en estos últimos años? Y lo único que hacemos es, Dios te bendiga. Y decimos que evangelizamos o que compartimos a Jesús, pero escúchame, no como estos 4 hombres, no sentimos una carga. Estos 4 hombres, ellos no simplemente le desearon buenos deseos al paralítico, sino que ellos sintieron la carga y estuvieron dispuestos a hacer la inversión, no importando qué tan cansado es. La carga requiere una inversión, requiere fuerza, tal vez a veces requiere que vayas a darle raite a alguien porque no tiene carro. Tal vez a veces vas a tener que sentarte y escuchar una llamada por teléfono por 1 hora. ¿Por qué? Porque aquella persona que siente la carga por aquellos que están lejos de Jesús van a sentir una carga y van a invertir. Estos 4 hombres sintieron la carga. Y mi pregunta para ti en esta tarde es sencilla. Del 1 al 10, ¿qué tanto sientes una carga tú
por aquellos que necesitan de un Salvador. El 1, del 1 al 2 al 3 más o menos, es eres indiferente. En otras palabras, pasas tu vida y sientes absolutamente nada. Tal vez tienes años sin invitar a alguien a la iglesia. Tal vez tienes 1000 días, semanas, meses sin hablarle a alguien de Jesús. Tal vez tienes una vida entera que no oras por alguien que necesita de Jesús. Escúchame. Si eso es algo de tu realidad, estás en el espectro un poquito más bajo, 1, 2, 3. Si estás en el 8 o 9, eres alguien que constantemente está hablando de Jesús, constantemente está orando por personas que están lejos de Jesús, constantemente estás invitando y llevando personas a la iglesia o a Jesús o a un grupo de encuentro. Tienes una carga. Gabriel, ¿ya te cansaste? Más o menos, ok. Porque una carga requiere esfuerzo, requiere que tenemos que invertir en esa carga. Es algo que en momentos se va a sentir pesado. Va a haber momentos donde tienes que invertir cosas, palabras, tu tiempo sagrado. ¿Por qué? Porque tienes una carga. Gracias, Gabriel. Un aplauso. Hubiera agarrado algo muchísimo más pesado. Pero escúchame, el primer punto es que estos 4 hombres sintieron una carga. Y mi primera pregunta para ti es: ¿en qué número cae nuestra carga por aquellos que están lejos de Jesús? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? En tu tiempo privado yo te invito a que realmente seas honesto contigo mismo y veamos dónde estamos en esa escala. Escuche lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: supónganse que vean a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Me encanta esta pregunta que hace Santiago. ¿De qué le sirve? Y tal vez al yo mencionar esto de la carga, muchos aquí dijimos: oh no, yo sí siento la carga. Yo cada vez, es más, tengo muchas camisas que dicen Juan 3:16. O una vez iba pasando y bajé la ventana y le grité a alguien: arrepiéntete, y me fui. Escúchame, tú y yo sabemos que aunque eso es un buen intento, sin relación, sin profundidad, sin una carga, si no inviertes, el impacto va a ser muy mínimo. Es más, por eso a veces nos tachan simplemente como que juzgamos. Porque escúchame, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. A la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. Porque una carga requiere que invertamos, requiere fuerza. Va a haber momentos donde vamos a estar cansados, pero eso es una carga. Estos 4 hombres lo sintieron y nosotros podíamos aprender de eso. Escúchame, a veces que va a haber alguien herido, escúchalo. Cuando hay alguien que tal vez va a tener un bebé, participa en su baby shower, mándale un regalo, no nomás como esa persona: Dios te bendiga. Recuerda de comprar pañales, cómprale un pañal tan siquiera. Requiere una inversión. Tristemente, en los tiempos que vivimos, alguien cerca familiar ha muerto. Si puedes, ve al velorio, háblale por teléfono, invierte tiempo. ¿Por qué? Porque no vamos a seguir caminando por personas que están lejos de Jesús y en una condición tan lejos que necesitan un Salvador, y nosotros teniendo la oportunidad de sentir esa carga y cargarlos y ser un puente y llevarlos con Jesús. Ya no queremos perder esas oportunidades. Si alguien está enfermo, llévele comida, llévele Tylenol, no sé, tíreselo por la ventana. Requiere que invertamos algo. Pasamos rápidamente a la segunda cosa. Marcos capítulo 2 versículo 4, y continuamos en el texto. Y dice: como no podían llevarlo hasta Jesús, ya es cuando llegaron, ya
han cargado al paralítico por cierta distancia y han llegado a la casa que está tan llena de personas, escúchame, que cuando llegaron, la meta de ellos es llevarlo a Jesús, y entre ellos y su meta hay muchas personas, y escúcheme, y hay muchas personas que están tan enfocadas en Jesús, tan enfocadas en Jesús, tan enfocadas en Jesús. Y hay un paralítico y 4 hombres atrás de ellos tratando de llevar a un paralítico y llevarlo a los pies de Jesús, o llevarlo cerca a Jesús, acá tan siquiera que escuche a la voz de Jesús. Pero ellos están tan enfocados en la reunión que está sucediendo, y hay alguien afuera que, imagina estos 4 hombres, el coraje. Bueno, a lo mejor yo soy muy humano, pero si yo hubiera sido uno de esos 4 hombres y llego a la casa después de cargar a esta persona y me encuentro que, en igual de que las personas hagan espacio para que pase esta persona con necesidad, simplemente están tan enfocados que ni oportunidad tiene este hombre de entrar. Escúchame, esta es la segunda cosa que aprendemos de esta parte de la Biblia, que la multitud le había dado la espalda al necesitado. Estaban tan enfocados en su reunión que no se dieron cuenta que atrás de ellos 4 personas les costó tanto llevar a alguien que desesperadamente necesitaba de Jesús, pero estaban enfocados en su reunión, que le dieron la espalda tal vez a alguien que tenía aún más necesidad. Escúcheme, este punto es un poquito peligroso expander, pero usted sabe que como iglesia, y no nomás lugar de encuentro, en general, el cristianismo, hemos estado tan enfocados en nuestras reuniones y le hemos dado la espalda a la necesidad. Si usted ha seguido a Jesús por algún tiempo, si usted ha asistido a la iglesia por algún tiempo, hay tantas cosas. Tenemos una burbuja de cristianismo. Tenemos frases, tenemos palabras, tenemos tonos. Es más, ¿cuántos de nosotros hablamos diferente en la iglesia que en nuestra vida cotidiana? Afuera, hey, ¿qué onda, Canelo? ¿Cómo estás? Bien, ok. Y luego llego a la iglesia, hermano, vosotros sois escogido. No estoy echando, no hay nada malo en eso, pero escúchame, tenemos nuestra burbuja, nuestro mundo. Estamos tan enfocados en nuestra reunión. Tenemos ciertas éticas, cierta cultura, ciertas normas, cierto vocabulario, ciertos comportamientos. Y tristemente tenemos tantas prioridades en nuestra reunión que le hemos dado la espalda a aquellas personas que están en necesidad, porque todo nuestro enfoque está consumido en nuestra reunión. Es muy peligroso este tema, pero voy a compartir una cosa chistosa para romper el hielo, ¿ok? Yo recuerdo una vez, era cuando recién fui apartado del ministerio. Recuerdo que estaba tan emocionado de ser parte de mi primera reunión ministerial, y es donde estaban como todas las personas de alto calibre. Y recuerdo que llegué y yo tenía una sonrisa, y luego en ese tiempo nos asignaban donde nos teníamos que sentar, y pues si eras diácono como yo, o sea, era como allá hasta lo más lejos posible, ¿no? Entonces ahí estoy, tengo como 18, 19 años, ¿no? Honestamente no me acuerdo muy bien de las fechas, pero esto sí recuerdo el tema de ese día, porque esos grandes hombres de Dios duramos, si no me equivoco, y a lo mejor hermano Sergio o personas que estuvieron ahí, a lo mejor se acuerdan, el tema número 1 de la reunión era si podíamos los diáconos venir a lavar los baños, no en este lugar, pero en donde estábamos antes, venir a lavar los baños en chores durante el verano. No estoy mintiendo. Duramos como 45 minutos de esa reunión hablando si como diáconos podíamos venir en chores al lobby a lavar los baños durante el verano. No estoy hablando nada malo de esa reunión y aquellas personas. Escúcheme, como cristianos nos encerramos en nuestra burbuja y hablamos, y a veces tenemos ciertas prioridades, o a veces nos enfocamos tanto en
tantas cosas y mientras estamos en nuestra burbuja, el mundo se está perdiendo. La necesidad, le hemos dado la espalda. Lo triste de esta historia es que nadie de esa multitud tuvo el pensamiento de decir, ¿sabes qué? Hay que hacer espacio para este paralítico. Hay que ver el precio que han pagado esos 4 hombres para traer a alguien de alta necesidad a los pies de Jesús. Nadie hizo eso. ¿Dónde está nuestro enfoque? Primera cosa es, sintieron la carga. Número 2, la multitud le dio la espalda al necesitado. Número 3, se ensuciaron las manos. Esto es lo que hicieron. Marcos capítulo 2, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla junto delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Ellos tenían una meta y era llevar a este hombre a Jesús. Llevar a este hombre a Jesús. Y escucha, dice, lo que sucede es de que van al techo, hacen un agujero. Y lo que tuve que estudiar es de que estaban hechos estos increíbles techos para que 4 hombres en un momento pudieran abrir un hoyo suficientemente grande para bajar a un paralítico en una camilla. Y me di cuenta que estos techos estaban construidos regularmente, cada 3 pies tenían un poste, y lo de arriba estaba compuesto de 3 cosas muy importantes. La primera era lodo, la segunda era gordura y el tercero es, ¿cómo se dice? ¿Dónde está mi suegro? Le dije que iba a ocupar su ayuda con esta palabra. ¿Cómo es? Estiércol, adobo, estiércol. ¿Usted sabe lo que es estiércol? Yo no sabía lo que era esa palabra. ¿Usted ha olido el fertilizante? ¿Usted sabe lo que está ahí adentro? Escúchame, para que estos hombres cavaran este hoyo, le voy a decir de una vez: no había palas y no había una carapila. Número 3, ellos tuvieron que ensuciarse las manos. Usted se va a encontrar situaciones, personas. Es más, hace tiempo me tocó ayudar con el ministerio de jóvenes por muchísimos años, adolescentes, secundaria, colegio, por 7 años, y luego después últimamente me ha tocado ayudar en la iglesia y me ha tocado tratar más con adultos y con varones, con hermanas. Y hace tiempo, no me acuerdo en qué conversación exactamente, pero recuerdo haber tenido esta conversación y le dije: ¿sabes qué? A veces extraño trabajar con adolescentes. No es nada malo contra personas maduras, pero como que mientras vamos madurando y nos vamos haciendo más maduros y más sabios, también somos más buenos para esconder nuestras heridas, nuestras muecas, como que sabemos cómo engañar a la gente un poquito mejor. Y algo que me encantaba de trabajar con los adolescentes es, escúchame, a veces eran unas pláticas tan es como estar haciendo hoyo lleno de fertilizante. Las pláticas eran sucias, no en la manera de que era grosera, sino que literalmente caminaba con adolescentes como: hey, ¿cómo estás? Recuerdo esta conversación súper, casi palabra por palabra. Y venían un grupo de visitas y ellos venían una vez cada 2 meses, así era como bien frecuente. Pero eso es lo que me encantaba de ellos, porque aunque entre comillas eran los que estaban más lejos de Dios, escúcheme, eran los que más honestos eran. Me tocó hacer oraciones y a lo mejor, no sé, teológicamente me van a regañar, pero: Señor, que no esté embarazada su novia. Señor, esa es la oración. Esto me sucedió. Y literalmente a veces esas conversaciones eran tan honestas. Hey, ¿cómo estás? Pues la verdad, me acaba de hacer marihuana. No con esas palabras, obviamente en inglés, pero aunque no es como cosa de que celebrarles, ¿sabe qué es lo que extraño? Su honestidad. El hecho de que no querían engañarme, que simplemente sabían dónde estaban.
¿Y usted sabe qué tan productivas eran esas conversaciones con ellos? Porque empezábamos del paso donde eran honestos. Y trabajar con ellos, honestamente, era súper frustrante a veces. Pero a la misma vez, cuando alguien necesita de Jesús, vas a tener conversaciones incómodas. Vas a tener que ensuciarte las manos. Vas a tener que tal vez darle un abrazo a alguien que está completamente borracho en ese momento, porque si no le das un abrazo se va a caer. Van a haber momentos donde tú puedes llevar a alguien a Jesús, acercarlo a Jesús. Pero va a ser una carga porque vas a tener que invertir. Y escúchame, a veces te vas a tener que ensuciar las manos. Y no estoy hablando de pecar, no estoy hablando de hacer algo fuera del... No. Estoy hablando de salir de nuestra burbuja de santidad y decir, hey, yo estoy aquí. Si tengo que hacer un hoyo en el techo y cavar con mis uñas y que queda oliendo mi mano a fertilizante con tal de que esta persona esté cerca de Jesús, estoy dispuesto a hacerlo. Tal vez va a haber momentos donde vas a tener que abrazar personas, vas a tener que tener diálogos, vas a tener que, escúchame, pero cuando sientes una carga de llevar a todos los que puedas a los pies de Jesús, no te va a molestar ensuciarte las manos. Con eso termino. Su meta era llevar a esta persona a los pies de Jesús, y como no pudieron entrar por la puerta, ellos fueron creativos. Ellos fueron extremadamente creativos. La historia no nos dice, pero tal vez uno de ellos dijo, vamos a romper el techo. Si el dueño de la casa no los cobra, yo lo pago. Pero este paralítico tiene que llegar a los pies de Jesús. Cuando la puerta principal estaba cerrada, cuando nadie se quitó, cuando todos le dieron la espalda a este paralítico, 4 hombres juntaron su mente y dijeron, ¿cómo vamos a hacerle? Vamos a ser creativos aquí. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Porque cueste lo que cueste, este hombre va a llegar a Jesús. Cuando la pandemia llegó el año pasado, como iglesia, pues se cerraron las puertas, había tantas preguntas, había tantos signos de interrogación, había tantas cosas que no entendíamos. Pero les quiero compartir un texto que me tocó mandarle al hermano Adán, porque mientras no podíamos reunirnos aquí en el santuario, estábamos teniendo servicio en línea y teníamos tantas actividades. Honestamente era una capirotada. Los lunes teníamos esto, los martes esto, el miércoles. Bueno, estábamos tirándole a todo, no le pegábamos a nada. No se crea. Estábamos tratando de ser lo más creativos posibles para tener iglesia en medio de una pandemia. Y estos son los textos favoritos que recibí durante ese tiempo. Y esto fue en el principio de la pandemia, en abril 8 es la fecha que se mandó este texto. Pero nuestro hermano Adán ha estado ayudándonos con los encuentros de oración los días martes. Es más, hasta la fecha los encuentros de oración están de pie. Y una persona que nos encontró en la red vio el servicio transmitido el domingo, se anunció el encuentro de oración y se conectó el martes a ver este encuentro de oración y metió por sus mensajes una petición, y en vivo el hermano Adán oró por esa petición. Y lo que no sabíamos nosotros es de que al hablarle a una cámara y transmitirlo por Facebook, Dios haría un impacto tan increíble con esta persona. Y esta persona fue tan tocada esa noche al ver que su oración se estaba orando por ella, que cuando nuestra hermana Raquel le habló siempre le daba seguimiento a las personas nuevas, aún por en línea, la persona le dice, y esas son sus palabras de la persona, le dice, me puede pasar por encima un tren y después de hoy todo va a estar bien. Su situación, se oró por su situación, se oró pero la paz que Dios le dio lo llevó a decirle esto a la hermana Raquel en esa llamada. Me puede pasar por encima un tren y sé que voy a estar bien. Escúchame, eso es fe. Alguien que se conectó el domingo, el martes 2 días después se oró por su petición, y el miércoles su fe estaba tan alta que decía, si me pasa un tren por encima voy a estar bien.
Durante la pandemia, como iglesia, no hicimos todo bien, no hicimos todo correcto. Es más, ninguna iglesia estaba preparada para la pandemia. Nosotros mismos como familia no estábamos preparados para la pandemia. Pero escúchame, de alguna manera, siendo creativos, no podíamos abrir las puertas, no importa, vamos a tratar de tener iglesia de alguna manera. Vamos a tratar de tener comunión, vamos a tratar de... Y por medio, no de la puerta principal de la iglesia, sino que por una cámara y una oración que hizo nuestro hermano Adán, la vida de este hombre fue transformada. Escúcheme, hemos delegado la innovación a Apple, hemos delegado la creatividad a Hollywood, dependemos del gobierno para satisfacer las necesidades de los pobres, le hemos entregado la palabra comunidad a Facebook y a las redes sociales, cuando eso es nuestra responsabilidad como iglesia. Comunidad, nosotros la modelamos, nosotros lo somos. Innovación, la iglesia debería ser más creativa que cualquier agencia, cualquier organización, cualquier película. Y no estoy diciendo que no lo hemos hecho, pero escúchame, como iglesia, como personas que seguimos a Jesús, vamos a encontrar maneras de llevar a personas a los pies de Cristo, cueste lo que nos cueste. Y si no podemos entrar por la puerta principal, vamos a ser creativos y vamos a hacer hoyos en todos los techos, no literalmente, no se asuste. Pero escúcheme, tenemos que ser creativos, tenemos que encontrar la manera, tenemos que pensar fuera de la burbuja. Escúchame, nuestro pastor siempre ha dicho esto, que para ver cosas que no hemos visto, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Como iglesia, esa es mi oración. Que seamos una iglesia llena de gente que no juzgan a los que no tienen a Cristo, sino que los aman como Cristo. Que la iglesia esté llena de gente que siente una carga, así como estos 4 hombres la sintieron, que están dispuestos a invertir y a pagar el precio, y que requiere fuerza, de que requiere una inversión de parte mía. De ver una iglesia llena de gente que no le da la espalda a la necesidad. En esta semana vas a tener la oportunidad de ayudar a alguien de alguna manera. Si es simplemente de tener la puerta y sonreír, aún abajo de tu máscara, hazlo. Ya no vamos a darle la espalda a la necesidad. Que está dispuesta a ensuciarse las manos. Una iglesia llena de gente que es creativa. Mire, quiero terminar con esto. Hay una iglesia, la mayoría de nosotros, a lo mejor tú en esta tarde tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono. ¿Cuántos tienen esa aplicación de la Biblia en su teléfono? Ok. Esa aplicación no fue creada por Google ni por un gigante del Silicon Valley o de una compañía. ¿Saben quién creó esa aplicación? Una iglesia. Una iglesia que estaba determinada a llevar la palabra de Dios a todas las personas lo más pronto posible. Y invirtieron miles y miles y miles de dólares. Y el día de hoy creo que tienen como 1 billón de Biblias digitales distribuidas. 1 billón. Esa misma iglesia es la iglesia más grande en Estados Unidos en este momento. Esa misma iglesia, hace 2 años, antes de que cerraran todo por COVID, tuvo 120,000 personas en su servicio de Domingo de Resurrección. 120,000 personas, individuos. ¿Y saben cuál es el valor de esa iglesia? Me encanta y se los quiero compartir. Es el siguiente: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Ese es su valor de esta iglesia. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Mira, yo no sé en dónde quedas en la escala del 1 al 10, pero muchos de nosotros tenemos que ser honestos, es decir la verdad.
Dios, yo no he sentido una carga por alguien más. Yo no he sentido la carga por aquellos que no te conocen y que te necesitan. Señor, yo no he cargado a nadie ni un pie en muchos años. Señor, prefiero no ensuciarme las manos. Señor, yo tengo tantos problemas en mi vida que no tengo tiempo para ayudar a aquellas otras personas. Creativos, el pastor, el equipo, la iglesia, alguien va a encontrar la manera de hacer lo que se tiene que hacer. Escúchame, no seamos indiferentes. Tristemente, quiero concluir con el versículo con el que iniciamos. Jesús les dijo: yo no he venido por aquellos, yo no tengo relación, yo no ceno con ellos, yo no voy a sus hogares, aquellos que se creen justos. Yo voy con aquellos que saben, que admiten, que reconocen que son pecadores.